Bueno, la charla de hoy es a cargo del doctor Aldós Lepetis, que es uno de nuestros miembros fundadores, miembro de la comisión directiva, y por otra parte, bueno, como profesión médico, pero además también es ilusionista y también poeta. Es escritor, poeta, multifacético en realidad. Así que creo que esto va a ser, además de entretenido, que lo que buscamos es entretenernos un poco también con lo de la pseudociencia y aprender de la pseudociencia qué es la ciencia. Entonces creo que Lepetis es una de las personas más importantes del CAIR y él nos va a ilustrar con su charla. Así que los mismos acompaña desde Lepetis y después cualquier cosa comentamos algo al final. Es interesante, para comenzar, remontarnos a la época arcaica, primitiva, donde todo era primigenio, el pensamiento científico por supuesto no existía, por eso se habla de pensamiento prerracional o precientífico, o algunos lo llaman salvaje, salvaje en el buen sentido, de lo primitivo. En ese momento, el hombre se hizo las primeras preguntas, lo mismo que pasa en la ciencia o en la filosofía. Y bueno, ¿qué es el universo? ¿Qué es esta lluvia? ¿Por qué los rayos? ¿Por qué hay animales con vida que vuelan? Ante esas incógnitas tuvo las primeras respuestas, totalmente no racionales, adjudicándole a fuerzas desconocidas, sobrenaturales. Así se criaron los primeros dioses. Pero lo interesante de esto, o sea, fue la primera respuesta ante la primera pregunta fue una respuesta mágica. ¿Y la magia qué es? Primero, es la contestación ante los misterios de la naturaleza y de la vida del hombre. Y segundo, es una defensa contra los infortunios, contra la enfermedad y contra la muerte. Esa sería la gran definición de magia. Pero esto nos lleva, en forma inmediata, lógica, a pensar que la pseudociencia precedió a la ciencia. Las ciencias, la pseudociencia y esas primeras preguntas y esa magia es el embrión de la ciencia. Y si queremos hablar también de la filosofía, acá nos referimos más a la ciencia, dado el tema al cual nos referimos. Y entonces la ciencia vino muy a posteriori. Hay gente que habla de Bacon, de Galileo Galilei. Mira hasta qué época nos remontamos para hablar del nacimiento de la ciencia, del pensamiento totalmente racional. Entonces no nos asombremos en esta época el gran predominio, la gran difusión que tiene la pseudociencia. No es que está explotando ahora o hay un recrudecimiento. No, es la permanencia en la historia de la civilización de esa pseudociencia, de esa magia, de esa irracionalidad primitiva. La ciencia fue el gran esfuerzo, lo más difícil, y hubo que encontrarle un método para definir y conseguir razones verdades para esa ciencia. Por eso, al final, la verdad científica, desde el punto de vista cuantitativo, es menor, infinitamente menor, que las razones que tiene la pseudociencia. Por eso este problema de cómo combatir la pseudociencia es tan difícil, porque la verdad científica siempre va a estar en minoría. Y para no entrar en detalles demasiado técnicos, encontré, por ejemplo, a qué se llama el método científico, para quedar de forma gráfica, grabado para todos, y un autor ruso que enseñaba en Francia dice lo siguiente: pero a fuerza de jugar con barriletes, de tanto disecar cadáveres, sin otro motivo tal vez que una curiosidad osada y más o menos gratuita, los sabios terminaron por poner a punto un método de investigación: observación paciente y cuidadosa, controles y verificaciones repetidas, libre discusión, experimentación ingeniosa.
y este método demostró una prodigiosa fecundidad. En 4 palabras está definido a lo que en general entendemos por método científico. Y para definir a la ciencia, al final, la ciencia busca, en realidad, como decía Aristóteles, las causas de los fenómenos. Eso en general, esa respuesta y ese camino para investigar, para obtener esa respuesta de todos los fenómenos, es lo que, la suma de todo ese conocimiento es lo que llamamos ciencia. Por eso, aplicando ese método, vamos viendo que después de todo, las verdades de la ciencia siempre son aproximaciones, porque cada vez se va reformando, puliendo esas verdades. Y por eso a veces la ciencia tiene tantas dudas, porque siempre nos estamos aproximando. Y siempre se discute si realmente alguna vez el hombre va a llegar a la verdad última. Por eso decía Pasteur, la ciencia vive de sucesivas soluciones dadas a porqués cada vez más sutiles, cada vez más próximos a la esencia de los fenómenos. Ustedes ven con qué claridad Pasteur no dice que llega a la esencia del fenómeno, siempre es una aproximación. Y esta es la gran duda que siempre tienen los científicos, y a su vez es el estímulo para que los científicos, aún ante una verdad aparentemente definitiva, la vuelvan a revisar, la vuelvan a investigar, porque siempre estamos hablando de una aproximación. El autor del libro, por favor. El nombre. Kurganov. Gracias. Es un ruso emigrado. Sí, sí. En este campo de las pseudociencias cabe todo prácticamente. Cualquier opinión sobre la que la ciencia tiene una opinión, esa otra opinión pertenece a la pseudociencia. En los diferentes campos se fueron clasificando en forma análoga, como se clasifica la ciencia, a la pseudociencia también. Como hay una astronomía, hay una astrología. Lo interesante es que la astrología fue la madre o el padre de la astronomía, nos guste o nos guste, o no. Después de todo esto, lo que se inició en Caldea como astrología terminó siendo astronomía. Pero siguió el mismo camino que la ciencia, que comenzó siendo magia o pseudociencia, con las palabras actuales, y terminó siendo ciencia actualmente. Toda la ciencia médica pasó lo mismo. La primitiva brujería terminó en ciencia médica, a través de las centurias, y así en todas las otras. La parapsicología, bueno, los antiguos conjuros, todas las actividades de los brujos, lo único que se hizo es cambiarle la terminología y terminó siendo la parapsicología, esa pseudociencia. ¿Y por qué con una razón más estricta podemos decir que la parapsicología es una pseudociencia? Primero, que para que haya una ciencia tiene que haber unos fenómenos determinados, definidos. Eso es lo que algunos hablan de la semántica de una ciencia, o sea, definir un fenómeno, nombrarlo, que esté ahí el fenómeno. Entonces, primero, la parapsicología, todos los fenómenos que tienen son elusivos, todavía no lo han definido, no se han podido aislar, todos son discutibles como fenómenos, ya no como explicación. Pero aunque juntemos un montón de fenómenos, con eso no constituimos una ciencia, porque no están interrelacionadas entre sí. Como alguien dijo, creo que fue Poincaré, que con un montón de ladrillos no quiere decir que con eso tenemos un edificio. Y lo mismo pasa en parapsicología, con un montón de supuestos fenómenos, con eso no tenemos una ciencia que le podemos llamar metafísica o parapsicología. Con la ufología pasa lo mismo. Todavía estamos en la etapa de discutir si el fenómeno existe o no. Estamos en la etapa semántica, pero en la etapa de sintaxis, de coordinación, de interrelación entre los diversos fenómenos para buscar una teoría que nos explique eso, no existe. Entonces la ufología es una pretensión, no es una ciencia.
aún concediéndole todo el derecho que uno quiere para preguntar, para plantear hipótesis, etc. Pero en forma estricta jamás se puede decir que es una ciencia o es todavía una ciencia en embrión. Ni siquiera eso, porque todavía no tiene fenómenos. Ya no hablemos de una agrupación de fenómenos, ni siquiera tiene fenómenos. Y así va pasando lo mismo con la radiestesia, la pseudoarqueología, con las medicinas alternativas. Ustedes agarran una medicina alternativa típica, como es por ejemplo la acupuntura. ¿Cuál es el fenómeno concreto que tiene para poder pretender ser ciencia o estar dentro de la ciencia médica? Si es una mitología que habla de dos fuerzas o dos energías, yin y yang. Imagínense en qué hipótesis absurda estamos, que se habla que para diagnosticar en acupuntura hay que tomar el pulso y mirar la lengua. Pero no solo eso, sino verlo, esa constatación hacerla por la mañana, porque el yin y el yang es cuando están en el máximo de los reposos. Yo quisiera que algunos de ustedes, si tienen una enfermedad, van a esperar hasta mañana, a la mañana, para que le tomen el pulso y le miren la lengua para ser tratados. Ya desde el punto de vista práctico, impresiona como algo burdo que no puede ser. ¿Y de dónde sale el yin y el yang? Y bueno, estamos en la etapa mitológica, arcaica de la ciencia, de la medicina. Y ese resabio que existe, bueno, ha seguido el camino de la pseudociencia y ha persistido. En algunos momentos los gobiernos chinos han prohibido la acupuntura, lo que ya 5 veces la han prohibido. La han reflotado en la época de la Revolución Cultural, estaba prohibido. O sea, los propios chinos, los pensantes, consideran que la acupuntura no era científica. Pero la tradición es tan grande, hay tantos millones de chinos, que los médicos de la ciencia médica son escasos, no pueden atender a todos, ni siquiera hacerles llegar la noticia que aparte de la acupuntura hay otra cosa. Y acá en Argentina, en este momento, en 1995, está discutiendo si la acupuntura es científica o no, o si sirve para algunas cosas. No, si serviría para algunas cosas, tendría una demostración, sería aceptado, etcétera, etcétera. Sobre eso, por supuesto, si se quiere profundizar y hacer una pregunta después, encantado, pero parte del yin y del yang, y con unas agujas que no son estas que se usan actualmente, es una de las que se usan, pero las originales, ¿saben de qué material era? ¿Alguno sabe? No, de piedra. Después vinieron, como dice el caballero, de hueso, después vinieron las de oro y plata, y entonces todo el mundo tenía que ser de oro y plata. Ahora cualquier cosa, hasta aguja de dentista, o si no, hacer la digitopuntura con el dedo. Claro, cuando no hay ningún hecho, un fenómeno concreto, demostrable, cualquier cosa vale. Y hasta cuesta, a lo que decía el caballero, refutarlo, porque ¿qué va a refutar si no se presenta nada para ser refutado? Se habla de puntos, antes eran 17 puntos, ahora se habla más de 2000 puntos. Entonces ni siquiera podemos encontrar un punto placebo para hacer la constatación. Donde pongamos una aguja y seguramente hay un punto. Y hay todavía aparatitos que están buscando para hacer dónde está el punto. Cualquiera puede ser punto. Perdón, sí, ¿cuándo que logran la anestesia bueno, con esos métodos? O sea, eso es lo que me llama la atención. Claro. Hacen operaciones. Sí, pero eso existe la explicación, pero por supuesto la explicación no es la acupuntura. Ajá. Primero, le doy un detalle solo. Los trabajos, eso fue el gran boom en la época de Nixon cuando fue a la China. Y ahí se presentó eso como el gran avance de la medicina en base a la acupuntura china. Pero primero, los mismos chinos que reconocieron que usaban neperidina, usaban morfina, usaban petidina como premedicación. Segundo,
Aparte, durante la operación lo mismo. Segundo, el enfermo estaba condicionado, no agarraban a cualquier enfermo, estaba condicionado, estaba preparado, tenía una mentalidad especial, estaba condicionado. No se hacía cualquier tipo de operación, no se hacía operaciones abdominales. Una cesárea era imposible hacerla. Se hacía operaciones torácicas o operaciones de bocio. Pero la operación de bocio, por ejemplo, una tiroides, nada más que con lograr la anestesia de la piel, usted puede hacer todas las operaciones sobre la tiroides sin ninguna anestesia. Si usted logra por sugestión o por meperidina o otro derivado opiáceo, como hacían los chinos, y hacerle la anestesia de la piel, que es de lo más fácil, usted después de la operación podía seguir. Un pulmón no duele, lo que duele es la pared. Aparte usaban la técnica de lo que se llaman los cuchillos volantes, para que el enfermo aguante. Después de todos los chinos no son tan estoicos, no tienen una naturaleza tan diferente a la nuestra, hacían un tajo instantáneamente, se habían entrenado, y eso le llamaban cuchillos volantes. En vez de hacer como nosotros, plano por plano, a veces nos lleva 15 minutos entrar en un tórax, en la forma que se está haciendo la incisión. En cambio los chinos lo hacían en 30 segundos, para evitar el dolor. Los resultados estadísticos eran totalmente criticables, y por eso desapareció. Fue el boom, la propaganda, fue en escasos casos. Lo que le digo yo está referido en trabajos chinos, no del exterior. En la propia China está lo que le digo yo, y aparte hay otros detalles más. Y desapareció. Inclusive acá se intentó hacer en un hospital ese tipo de anestesia. Pero todo es sugestión, como veremos ahora. En la época, por ejemplo, después del año 50, el auge fue entre los 60 y los 70, claro, todo el mundo hablaba de los grandes avances de la ciencia soviética. Había una cortina de hierro, claro, las mistificaciones, la propaganda, detrás de algo que está oculto siempre parece que hay algo misterioso, que hay algo importante. Usted no va a ocultar algo que no tiene importancia. Siempre había secretos, y todo el mundo estábamos impresionados con los logros de la ciencia soviética. Entonces, lo mismo pasó con Vasiliev, con su instituto de parapsicología en Leningrado. Y bueno, y ahora se fumó, desapareció. Pero claro, a kilómetros de distancia, los informes que mandaban, mal traducidos, allá con toda la intención de la propaganda, de lograr grandes éxitos y grandes repercusiones, parecía que la ciencia soviética había descubierto la forma de realizar de forma constante la telepatía a miles de kilómetros de distancia. Y desapareció. Bajó la cortina, desapareció hacia un instituto y demás. Acá tengo un aparato de electrosueño, de origen ruso. Lo conseguí allá un poco antes del año 70. Se vendía acá en Buenos Aires. Se decía que, eso le va a contestar la pregunta que usted me hizo antes, sobre la anestesia en la acupuntura. Se decía que con el aparato de electrosueño pasaba una corriente eléctrica modulada por el cerebro, y a nivel del encéfalo se producía ciertos cambios que al sujeto lo dormía y lograba una serie de efectos beneficiosos y aún curaciones y una serie de enfermedades. Y así se fueron publicando toda una serie de trabajos. Ellos lo basaban todo en la teoría reflexológica de los reflejos condicionados de Pavlov, que era lo que se imponía en la Unión Soviética. Hablaban de reflejos córticos, viscerales, etcétera, etcétera. A eso le llamaban sueño eléctrico. Había toda clase de aparatitos. Claro, venía por vía científica. Los trabajos que mandaban de allá decían cosas como lo siguiente. En Rusia el aparato se llamaba electroson.
estaba producido por el Instituto de Investigaciones Científicas de Aparatos e Instrumentos Quirúrgicos Experimentales del Ministerio de Salud Pública de la URSS. Y tenían el patrocinio de la Academia de Ciencia de la URSS, que era toda una potencia, tenía gran prestigio hasta en el exterior. El aparato fue probado en el Instituto de Terapéutica de la Academia de Ciencias Médicas de la URSS. En este caso, por ejemplo, con pacientes hipertónicos, o sea, con hipertensión arterial. Los tratamientos, y venía todo el rigor del procedimiento, porque impresionaba, aparentemente estaba hecho todo con método científico. Los tratamientos individuales se realizaron en una sala común de 5 camas cuando había mucho ruido exterior. Los tratamientos individuales se efectuaron durante 2 horas, desde las 11 antemeridiano hasta las 13 postmeridiano, con excepción de los domingos. O sea, todos los enfermos cumplían las mismas pautas, las mismas condiciones, con los mismos diagnósticos, y era todo un grupo interdisciplinario que evaluaba los resultados del procedimiento. Desde el punto de vista científico, de método no había objeciones que hacer en ese momento. El polo negativo del aparato, en realidad que son 2 electrodos, se lo voy a mostrar de curiosidad. Esto se conecta a los 220, acá salen unos electrodos, que van uno al occipucio y otros se tapaban los ojos. Acá donde llegan los electrodos se ponía algodón embebido en agua salada o agua con solución fisiológica que tiene cloruro de sodio para que pasara la corriente. Acá que se prende una lucecita, tiene una válvula de seguridad para que no haya un electroshock, y la intensidad de la corriente va aumentando progresivamente. O sea que el paciente jamás va a tener una sensación negativa. Lo que puede sentir es un pequeño estímulo a nivel de los párpados. Del occipucio prácticamente el paciente jamás sentía nada. Y bueno, resulta que los enfermos se curaban de úlcera péptica, de hipertiroidismo, taquicardia sinusal, distonías neurovegetativas. Claro, cuando empezamos a analizar todo esto, vemos que en el fondo todas son entidades psicosomáticas, donde cualquier terapia sugestiva puede lograr resultados. Pero lo más lindo de esto es que yo lo probé, como el paciente tiene los ojos cerrados, no le conectaba la corriente. Los resultados eran exactamente lo mismo. Le conectaban los electrodos al revés. Los resultados eran exactamente lo mismo. Lo más lindo es que el paciente se dormía. Usted dice, bueno, entonces sirve, esto no es pseudociencia. Un autor ruso, esto es una traducción de un libro ruso de un académico, Sviados, un psiquiatra, y dice sobre este método la siguiente conclusión. Mientras que la electronarcosis es provocada por la acción de la corriente eléctrica sobre el cerebro, lo que los autores citados describen con la denominación de sueño eléctrico, lo que estamos describiendo hasta ahora, es con toda probabilidad un sueño sugerido, es decir, un procedimiento electrosugestivo, no por el aparato en sí. En este puede jugar cierto papel en la producción del sueño la excitación monótona de la piel, de los párpados en este caso, o la corriente eléctrica. En todo caso, hasta ahora queda sin demostrar de que con este procedimiento el sueño sea provocado realmente por la acción directa de la corriente eléctrica sobre el cerebro del enfermo. O sea, es una especie de hipnotismo. Claro, pero hay otro detalle importante. Yo dije que sin la corriente eléctrica funcionaba, pero ojo, pero el paciente se tenía que acostar o estar sentado bien cómodo en un sofá y tenía que saber previamente que íbamos a intentar dormirlo.
Si nosotros no le hacíamos nada, por supuesto que en medicina uno no puede hacer algo con un paciente sin avisarlo, pero si nosotros al enfermo no lo predisponíamos a ese sueño, no se dormía ni con esto. Ahora, ustedes acuérdense el método de péndulo para hipnotizar. Bueno, o si no, un pequeño estímulo eléctrico, monótono, que no sea molesto sobre la piel, a la larga se le induce el sueño. Es una terapia sugestiva, únicamente que le pusieron luces, cables, aparatos y todo el prestigio de la ciencia soviética. Ahora, este libro, claro, traducido muchos años después, aparece la sinceridad de ellos. Pero pasaron 2 décadas, fue el gran negocio, se vendía por todo el mundo, inclusive en Estados Unidos, había clínicas que usaban esto. Y bueno, y todo ha terminado en recuerdo y en pseudociencia. A usted le dice, bueno, pero si lo dormimos para algo puedo hacer. Pero para dormir a un paciente no precisamos esto. ¿Para qué lo tenemos que engañar si podemos hacer la terapia sugestiva sin usar este aparato? La ética tiene que estar aún en ese procedimiento. Y esto es lo típico de lo que pasa con la pseudociencia. O sea, hay un método que se va desarrollando de forma análoga a los procedimientos científicos. Pero sobre todo lo que falla es en la explicación, en las hipótesis. Ya llama la atención que la electricidad pasa a través del cerebro, del diencéfalo. ¿Cómo lo demostraron? Claro, uno leyéndolo así en las propagandas, en forma ligera, a veces no se da cuenta de eso, pero si uno tiene que estar preguntando esto por qué, bueno, uno cae, ¿por qué? ¿De dónde sale? Acá se habla siempre de resultados, como es típico de todas las mancias, de todas las pseudomedicinas, siempre se habla de resultados, pero nunca se habla del por qué. Cuando se habla del por qué, es una explicación absurda que no sigue un razonamiento, que empieza con A y que termina con Z. El lenguaje pseudocientífico y las hipótesis sin fundamento verdadero es lo que caracteriza a la pseudociencia. Por eso hay muchas cosas que la ciencia no sabe, pero la pseudociencia no sabe nada. Esa es la gran diferencia. O sea que la ciencia no es que sea soberbia y que sabe mucho, sabe poco, algo sabe y siempre es una aproximación. El lenguaje científico sabe. Es una cosa categórica y rotunda. O sea, es mucho más soberbio, a pesar de su lenguaje, la pseudociencia que la ciencia. Esto es un cuadro que está en un museo de Ámsterdam, en Holanda, y está hecho por un pintor del siglo pasado. ¿Sabe cómo se titula? La operación fingida. Y acá está viendo cómo del cuello, de la nuca, el operador está sacando un montón de cálculos que el ayudante se lo tira a la palangana. La misma cosa que están haciendo los filipinos actualmente. O sea que no hay nada nuevo bajo el sol, ni siquiera en la pseudociencia. Y esto es un cuadro, parece que es famoso, en un museo de Ámsterdam. Por eso todo lo que hace la pseudociencia lo podemos encontrar antes de la ciencia. Esto empezó en los Estados Unidos, ¿no? Anteojos con una lucecita roja que se va desplazando. Y se decía, este fue, diremos, el primer ejemplar. Después vinieron otros con música, terminaron en el Megabrain, totalmente oscuros, pero en el fondo es lo mismo. Se decía que esta lucecita roja, que le llegaba a los párpados, al enfermo lo tranquilizaba, le hacía una acción antiestrés, y por supuesto con todas las explicaciones pseudocientíficas que uno quisiera hacer. El famoso Megabrain con todos los complicados, con los cablecitos, los que se enchufan, etc. Es lo mismo que esto. Esto sale lindo para ir alguna vez de noche, por ejemplo.
Por lo menos tiene utilidad. O sea, una cosa estética. O para un show, pero por ejemplo, para en ciencia, desgraciadamente, en Estados Unidos empezaron a usar lo que tenía influencia para depresiones, etcétera, etcétera. Todo por la lucecita roja ahí. Pues en Estados Unidos se hacen muchas cosas de este tipo, con toda la legislación que hay. Mire, ¿Sabe por qué le digo? Porque ese anteojo lo he vendido yo. sí, Yo tengo una óptica y me ha llegado a las manos. sí, Lo he vendido, yo que soy una persona absolutamente científica, lo vendí para que, lo único que se me ocurrió, para que manejando una moto de noche se vea el conductor. pero podemos hacer. En los países más avanzados, la pseudociencia está más avanzada. La delincuencia está más avanzada en un país avanzado que en un país pobre. Las cosas más sofisticadas, la delincuencia, ¿quién la tiene? Los delincuentes allá también. Pero Los la delincuentes tienen legislación más no está poder. más avanzada también. En Estados Unidos, cada estado tiene una legislación diferente. Y ahí viene de todas las cosas que se meten. En Estados Unidos, hasta no hace mucho hubo, por ejemplo en Filadelfia, una fábrica de diplomas. Usted era zapatero y se compraba un diploma de médico o de físico. No le servía para nada, porque usted lo tenía en la universidad tal y tal. Esta misma revista que está ahí, la reproducción de uno de esos diplomas. Y eso pasa en Estados Unidos, uno se asombra. Uno va por Estados Unidos y se encuentra una gran clínica homeopática o un consultorio que es alto de lujo. Acá parecería una clínica de lujo y a lo mejor es un médico solo. Los quiroprácticos tienen unos consultorios ultra lujosos allá. Después no se olvide, está muy favorecido por el contexto cultural. Ahí está la ciencia cristiana. ¿Y qué es la ciencia cristiana? Dice que la enfermedad no existe, entonces no existen enfermos. ¿Para qué queremos curar? ¿Para qué hay que ir al médico? ¿Para qué hacer procedimientos quirúrgicos o medicamentosos si la enfermedad no existe? En el fondo eso es la ciencia cristiana. Y resulta que tiene cualquier cantidad de adeptos. Ahora, si en ese medio aparece este tipo de cosas, ¿por qué no va a extrañar? Usted piensa que los norteamericanos no son ingenuos. Ellos creen en la astrología. Hay estadísticas que se han hecho, un cierto porcentaje de médicos creen en la influencia de la luna sobre el embarazo. Y estamos en Estados Unidos. Uno de los últimos estudios que leí es en una universidad de Francia. En una clínica especializada en maternidad que depende de una universidad, resulta que el 40% de los obstetras aceptan la influencia de la luna sobre la mujer embarazada. Entonces no nos asombremos, porque a veces el científico domina ciertas cosas, pero no domina la astronomía, la física, etc. Y a veces cuando recibe un informe que tiene cierto viso de realidad por el lenguaje, por la forma que está escrito el informe, no lo acepta. No tiene tal posibilidad de criticar, de estudiar todo ese informe. Y a veces ese tipo de informes están publicados en el Lancet o en otra revista científica de gran prestigio. Pero no nos olvidemos que aún en la revista científica el filtro que se hace para los trabajos científicos es relativo. Uno puede publicar trabajos científicos prácticamente en cualquier parte del mundo sin que a uno lo conozca. Jamás a mí me han pedido, para trabajo me refiero al exterior, quién soy. Nada más mandándose por correo y por excepción me han rechazado un trabajo. No es que yo sea bueno. A mí, yo aprovecho mi ingenuidad de los demás. Pero si yo tendría que publicar cosas que yo sé que están mal, y seguramente me la publicaría. Y a los demás veo que se la publican igual, no a mí. No hay filtro. Todas las revistas científicas tienen un consejo de redacción, etc. Sí, yo también estaba en uno en España. Sí, pero jamás me usaron. Jamás me dijeron, mire, ¿qué le parece este trabajo? Y a su vez, mi trabajo tampoco ni me lo han criticado, ni nada. Ahora, eso que se habla de que en una revista científica, sí, hay algunas que cuesta acceder
porque está manejado por una cierta cantidad de gente, los trabajos que llegan ahí son muchos, entonces selecciona. Entonces está la selección por la cantidad, más que por la calidad. Por supuesto, si lo manda un premio Nobel, venga, son los primeros publicados. Pero ese tipo de cosas, pero ahí se puede filtrar cualquier cosa. Por eso aún no hay garantía de que esté publicado en un lugar de prestigio. Y los informes científicos en los grandes congresos internacionales es más fácil de hacer. Porque en un congreso internacional a mí no me piden el trabajo para leerlo, me piden un resumen. El resumen no debe pasar a lo mejor de 5 o 10 renglones. Y cuando lo tengo que leer, me dan 5 minutos o 4 minutos, y 1 minuto para la respuesta. Pasa cualquier cosa. Es más difícil que yo acá presente cualquier cosa, porque ustedes me agarran con todo el tiempo, me preguntan, me dan vuelta. En un congreso internacional todos estamos así duros, 4 minutos cada uno, 1 minuto por las preguntas y se acabó todo. Sea trabajo bueno o malo. Ahí podemos poner cualquier perro. ¿Me comprende? Y esa es la realidad. Si no, ¿cómo se comprende que un congreso científico haya 1200 inscritos? Ahora, por ejemplo, el lunes empieza acá en el Centro Cultural San Martín uno de los congresos más prestigiosos de la Argentina, el Congreso Argentino de Cirugía. Yo voy el primer día, me anoto, y voy el último día y retiro el diploma. No fui ni 1 minuto al congreso, si quiero lo hago. O sea, está en mi interés estar, participar, ocuparme. Pero si no me ocupo de nada, yo tengo el diploma. ¿Para qué sirve? Y con los trabajos lo mismo. Ustedes se habrán dado cuenta que en el ámbito científico, no solo nuestro, internacional, la mayoría de los trabajos están firmados por varios científicos, 3, 4, 5, 6. Es raro que esté firmado por nosotros. Lo casi seguro, generalmente el trabajo lo hizo uno. Y el último. No importa, puede ser el primero, no interesa. O lo hicieron 2. Pero es muy raro, en nuestro medio que yo lo veo. El trabajo que hago hoy lo firmamos entre todos. Entonces el próximo trabajo que hace el otro, él me pone a mí. Esa es la falta de ética absoluta. Por eso aún los trabajos científicos lo tenemos que tomar con pinzas. Y se han estudiado la validez de los trabajos científicos. En la Argentina, el 98% de los trabajos científicos tienen errores. Graves, no de ortografía, de método, de evaluación, o sea que está invalidado desde el punto de vista científico, el 98%. En la parte internacional será el 60 o el 70%. Y en algunos lados nos empatan igual que nosotros, porque se publica cualquier cosa, inclusive las cosas mías. Es muy común. Cuando le dieron el premio Nobel a 2 personas que desarrollaron el esquema del ácido ribonucleico, ribonucleico, el trabajo original ocupaba media página. Y con esa media página le dieron el premio Nobel. Y nosotros estamos acostumbrados a publicar trabajo de 20, 30, 40 páginas. Y en la bibliografía, la mayoría de las veces está copiada, ni siquiera fue consultada. Porque que le pongan un trabajo en holandés en la bibliografía, estoy seguro que el holandés no sabía el que dice que consultó el trabajo. Eso es lo habitual, es la falta de ética en el medio científico. O sea, una cosa es la ciencia y otra cosa es lo científico. Y otra cosa que les quiero aclarar, que yo siempre se lo digo a mi colega y siempre se me enoja. Los médicos no somos científicos. Lo único que hacemos es aplicar la ciencia. Por eso la medicina es un arte y una ciencia. Pero por eso lo hecho de estar metido en la medicina no soy científico. Soy científico como médico en el momento que aplico el método científico para hacer un estudio determinado. Ahí soy científico. Puedo aprender de pacientes o demás. Eso no me da pie a llamarme que soy un científico. Y los médicos no. Y en la sociedad, generalmente, bueno, es un médico, es un científico. Esos son los errores por no ponernos a pensar. Es muy difícil que alguien baje de pedestal, porque aparentemente un científico está por encima de un simple médico.
Pero yo prefiero la verdad, ser un simple médico. Científico se lee una semana, un mes cuando estoy haciendo algo determinado. O sea, ciencia siempre tiene que estar implícito en ese momento el método científico, si no, no es ciencia. Si es una publicación, si es un trabajo, si es una actividad, si es lo que sea. Esto es lo que estoy haciendo ahora, es una charla, yo no estoy haciendo ciencia en este momento. Aunque fuera científico, no es. Y así todas las cosas. El médico en sí no es un científico. Bueno, lo he visto a Lotito varias veces a presentar esto para demostrar que tenía una energía determinada en su mano y en su cuerpo que emanaba de su halo, de su aura, o piel y espíritu, como le dicen los espiritistas. Inclusive lo ha presentado en televisión en el canal 7. Apagaron las luces y demostró sus poderes. Nadie lo refutó, estaba solo. Tenemos una ambulancia. Bueno, Lotito decía que ahí se produce una serie de rayos luminosos y entonces, lástima que la mesa es... No podés levantar, si no te produce una descarga. Y es a través del vidrio, mire. Y se desplazaba. Se imagina que si acá no habría algo especial, este tipo de fenómeno no se produce. ¿Y qué puede haber entre esto y aquello que no se ve? Energía. ¿Y la energía de dónde viene? ¿De allá, del techo? No, es la mía que recibe del cuerpo. La explicación de Lotito es perfecta. Inclusive se puede hacer a distancia, mire. No es una cosa que yo con el libro estoy haciendo algo, mire, exactamente igual. Entonces, para un parapsicólogo de gran prestigio y académico internacional como Lotito, fantástico. Pero lo que me llamó la atención, que una vez estuve por Canadá, en Vancouver, y esto y otro modelo lo vi en una juguetería. Entonces agarré uno, no agarré el más grande, había otro más grande, había otro más chico, digo, en la valija me viene bien esto. Y de la juguetería vengo a hacer ciencia con esto. Reconozco que la idea me la dio Lotito cuando lo vi. Es un viejo aparato de Tesla, de 1870 más o menos. ¿Es un cátodo y un ánodo? Es un transformador de alta tensión, Por supuesto. ultra frecuencia, que no daña, no produce Por supuesto, daño en la piel. si ponemos esto, tenemos exactamente el mismo efecto. O sea, acá ya estoy experimentando, estoy comprobando que si lo que se dice es el dedo, no, entonces lo compruebo con algo que no es orgánico. Bueno, ese es el fundamento del método científico. Bueno, repetir, a ver si obtenemos el mismo fenómeno, cuál es la diferencia, las mismas condiciones, con la misma humedad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pretendía demostrar? De que él tenía energía en el centro, que emanaba de sus dedos. Esto lo hizo Nicola Tesla y de ahí hicieron los efectos de Frankenstein y todo eso. ¿Y para qué quería demostrar la energía? De que él tiene poderes parapsicológicos. Por eso puede curar, por eso puede adivinar, por eso puede influir sobre los demás. Bueno, se molestó en demostrarlo por lo menos, porque hasta ahora siempre le caía. Una explicación te lo da. Pero aparte, si en esta bola se disminuye la presión, se hace cierto vacío, se cambia la luminosidad. Y si en vez de aire ponemos distintos gases, va cambiando los colores. O sea que con este tipo de efectos podemos obtener lo que sea. O sea, si vamos variando de dónde emerge la luminosidad
o si lo hacemos rotar, o si cambiamos el tamaño de esto, o si cambiamos los gases de dentro de la bola, o le cambiamos la presión, obtenemos cualquier tipo de efecto luminoso. No tiene nada que ver con las energías que se adjudica Lotito o alguien por el estilo. En el fondo, lo vendían en una cohetería allá porque lo tomaban como un entretenimiento de física recreativa. Que en el fondo es es un juguete interesante para un museo de ciencia, para que los chicos aprendan, etc. O sea, algo que aparentemente impresionaba. A la gente le cuesta de entrada, ¿cómo va a dudar? Aparte lo hace cualquier persona, esto le pone y listo. Lo que yo me asombro, esta vez fue la primera persona que alguien dijo y le dio una explicación. Yo hasta ahora nunca encontré a alguien que me dijera, sí, no, esto es por esto, por lo otro, sospeche que es otra cosa. O sea, todo lo que es aparato en pseudociencia, todo lo que sale fuera de lo común, todo lo que sea electrónico, como apareció con Mesmer, con el electromagnetismo, en esa época que apenas se conocía lo que era un electroimán, y bueno, causaba sensación, se usaba para curar. Y ahora me llama la atención, ahora aparece una especialidad, la magnetoterapia. Uno de los aparatos que usan cuesta $10.000, y hay algunas clínicas acá que lo están usando para artrosis, reumatismo, lumbar. Inclusive muchos traumatólogos normales lo indican, porque ha aparecido informes sobre ese tipo de terapia en muchas revistas de la especialidad. Y los trabajos que los impugnan, o sea, trabajos de biología en que se usa imán, etcétera, con huesos para ver qué efectos tiene, esos apenas han aparecido algunos que otros y hay que rastrearlo. Entonces ha habido tal propaganda y hay muchos traumatólogos que siguen indicando y no se dan cuenta que esto es una pseudociencia y es una terapia ficticia, lo de la magnetoterapia. Aparte impresiona, no solo que es un imán, sino son grandes aparatos. Entonces lucecita que se prende, se va, el imán, etcétera, bueno, siempre impresiona. El imán siempre impresiona. Desde el ámbar, desde el peine, siempre pareció a la gente un efecto medio misterioso, sobre todo son efectos que uno no ve de entrada por la causa. Y con un imán aplicado ahí tenés otro efecto. Si algún día lo tenés, claro, vas a notar. cualquier cosa que puede influir sobre esto. Es muy curioso lo que pasa. También podemos tener otro efecto. Se desvían todos. Sirve para bailar esto, ¿no ven? Claro, porque de acuerdo a la voz y al ruido del ambiente va variando. O sea, con esto se puede hacer cualquier cosa. Obedece también. Por supuesto. Que la palabra influya sobre esto, los lotitos, a él no le conviene decirlo. No, hay una serie de reguladores que le voy cambiando y listo. Con esto me puedo dar Sí, pero seguro. claro. Pero si yo mismo lo pongo en un consultorio, hago maravilla. Primero que no tengo competencia, porque el problema del médico es que todos hacemos lo mismo. Entonces, ¿para qué me va a pagar a mí si va a cualquier lado y lo tiene gratis? Pero esto no, va a un hospital y no lo consigue. Por eso la homeopatía no se hace en un hospital, se hace en el consultorio. La homeopatía gratis te lo consigue. Es la ventaja del homeópata. Y hay médicos que, por ejemplo, mandan al curandero a curar el empacho, el torito. Es un pobre médico. Pero hay médicos que Sí, lo reconozco, es un pobre médico. son famosos. Por eso digo que no es científico. O lo mandan, vaya al japonés de allá de Ballester que le cura los huesos. Pero ¿cómo se da esa circunstancia con profesionales? Con científicos, pseudo. Pero en el mismo hospital, las enfermeras, cuando tienen un herpes zóster, una culebrilla, van a la curandera y están dentro del hospital.
se explica con esa La mentalidad, claro, que le pone Jesús, no sé cuántas cosas. Pero el médico manda. Es que lo manda el médico. Sí, sí. Pero la mayoría de las veces, no es que el médico no sabe, en vez de estar media hora explicándole que eso no sirve para nada, le dice, vaya, y se sacó la paciente encima en un minuto. La mayoría de las veces es eso, no nos olvidemos ese factor. Pero hay otros que son ingenuos que sí. Pero hay una cuestión en todo esto, que por su gestión logran muchas veces el objetivo. No, eso es cronoterapia. Con el asunto de la pintura con la china y Sí, todo pero eso. escúcheme, ¿cuántas veces se lo hace? Y lo hacen ir 50 veces. Y bueno, hizo su ciclo, terminó. 15 días. Claro, por eso le hizo cronoterapia, terapia por el tiempo. ¿Me comprende? Cronoterapia. Claro, esa es una fe. Usted no hace nada y ejerce suerte, se va. O lo que dice, 15 días. Los salvo que sea amañones se van. diabético, que sea muy viejo o que sea usida. Entonces sí, hasta puede durar un año. Pero habitualmente se va solo. Pero la gente ignorante es fácil de sugestionar y con la sugestión logran quitar ciertos efectos, digamos, no físicos, sino que... Pero esa misma sugestión la puede hacer el médico. Lo que pasa es que el médico tiene el error que en su práctica no usa todos los medios que tiene la ciencia. Inclusive el médico tendría que tener la obligación de interesarse por manejar más herramientas. Las herramientas psicoterápicas no la usa, ni se dedica a aprender lo que es. ¿De qué va a combatir a la homeopatía si nunca leyó qué es la homeopatía o qué es la acupuntura? Dice, sí, una cosa de la China, yo no creo, pero no dice eso no sirve por tal y tal cosa. Y ese es el gran problema, que el médico no sabe, es bastante reducido. Entonces hay que leer, estudiar, pensar en muchas cosas y muchas veces el médico eso se disculpa con la falta de tiempo. El médico no es un científico, lo vuelvo a insistir. Esto porque yo me preocupé del sueño, etc. ¿Cuánto se lo pone? La clientela viene. ¿Y por qué va a estar pensando cómo es el asunto? No perjudica a nadie, es explosivo. Es un hermoso placebo, es esto. Sí. Pero lo más lindo es que muchos usaban esto y en clínicas y no lo consideraban placebo. Conectaban el aparato, todo. ¿Para qué hace falta conectar el aparato si el enfermo no ve nada? ¿Qué nombre tiene esto, perdón? Electrosueño, de lo que se usaba acá. En Rusia se hablaba de sueño eléctrico, lo mismo. No, para el otro aparato que se llamaba así, electrosueño, el otro. ¿Cómo yo me refiero? No, la bola. La esfera, ¿cómo se llama? No, esto no. No tiene No nombre. tiene nombre, ¿no? Sí, yo me preocupé, pero no tiene nombre. Yo le llamo para acordarme bola electrónica. Prefiero de templo, no sé qué hablan, ¿no? No, pero esto es un juguete. No, de Tesla no hagas Yo de mirarla un rato ya me dormiría. No, pero esa no cosa, diga, la pseudociencia tiene cosas lindas. ¿Cómo es que se ve? No se olviden de una cosa, que también la pseudociencia tiene mucho de poesía, tiene fantasía, uno se va a mundos irreales, es lindo. En cambio, en la ciencia, el rigor, recto, todo formado, estructurado, rígido, es fea, es desagradable. Así exagerando, ¿no? Los médicos se ocupan un poco más del enfermo y no de la enfermedad. El médico porque a mí me ha Es que hay que pasado. ocuparse de las dos cosas. Y claro, pero últimamente yo veo de que están cambiando los médicos. Cuando ven que no hay nada de que es psíquico, que el desenchúfese, distráigase, le dicen, o no tienen nada. Se están ocupando un Pero poco no se más del olvide enfermo. de la enfermedad psicosomática, que Sí. es donde empezó el médico a abrirse a la parte psicológica, es una cosa muy moderna. Muy moderno, sí, sí. Eso empezó del año, de la posguerra prácticamente, recién los primeros informes de psicosomática se empezó. Así que todo esto es muy reciente. En cambio la pseudociencia con los brujos y los curanderos se ocupaban de toda la psicoterapia desde que el hombre pisó la tierra. O sea, los médicos estamos en desventaja en psicoterapia. Y fíjese en qué estado de la ciencia estamos, que no hay ninguna psicoterapia que todavía haya llegado a un nivel que se considere científico. El psicoanálisis no tiene estatus de ciencia todavía. Las otras psicoterapias tampoco. En cambio el curanderismo sigue con sus éxitos. Casi estamos ahí en la frontera. Doctor, ¿y el tema del rayo láser que cura todo? No, ¿cómo cura? Pero es científico, lo hacen pasar, pero no es científico también, eso es Es científico. muy popular Pero ahora, sí. lo usa para curar. Pero lo populariza como que cura todo. Pero El es problema se usa para cualquier cosa, pero se comenzó usando para el desprendimiento de retina, por ejemplo.
O sea, para algunas cosas sirve y Claro. para otras no. Claro, hay otros que lo están aplicando para reumatismo, la ciática, lumbago, etc. Eso ya lo usa como pseudociencia. Pero aclaremos un punto. Lo No es científico. O como comer. Pero para El algunas láser cosas sí sí. sirve. El rayo láser tiene distintas intensidades. O sea, no es que un solo rayo sirve para todo. No, ella está hablando que hay muchas de las cosas que se están dando en láser que es puro grupo. A eso voy. El láser es uno, puede usar para... Pero tiene muchas para lo que sirve, intensidades para sí. distintos usos. Y sirve perfectamente bien, admitida con todos sus resultados, etc. Pero hay otros médicos que se aprovechan del prestigio del láser Dicen no para hacer para cosas absurdas. Sí, Lo mismo ha pasado con la Para radioterapia. dejar de fumar. dejar de fumar. Sí, desde el arito hasta lo que sea. Láser para dejar de fumar. Existe la láser acupuntura también, no se olvide. Sí. Existe. Sí, basta que está la parada láser, ya tiene Yo prestigio. tengo una Eso duda, es un además bien, ¿No fue eso con láser inventado por acupuntura. los científicos el láser? Sí. Ah, bueno, Pero la entonces aplica. se está usando el uso. Siempre la aplica. No, pero algunos médicos lo usan para lo que no se debe. Y el uso, mal usado. Escúcheme, yo a usted le puedo dar una inyección absurda. Eso no quiere decir que el método de administrar inyección está mal, pero a usted se lo use mal. Para negociar, para lo que sea. Como hay remedios truchos, como hay laboratorios que pagan a los médicos para recetar remedios que son Los truchos. laboratorios también hacen pseudociencia. Sí. Por ejemplo, Alzatén. Alzatén comenzó siendo un remedio trucho. ¿Cuál? El Alzatén para subir la presión. Este espacio. Traigo Alzatén porque la conocen todos. Soy hipertensa hace muchos años. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Claro, porque ellos mezclaron dos remedios conocidos, la etilefrina y la etilefrina y la otra era y cafeína. Mezclaron esas dos cosas. Entonces, claro, si ponen esas dos cosas, ¿cuál es la novedad? Salud Pública no la prueba, los médicos, ¿para qué van a usar? Cafeína y etilefrina. Entonces, le puse un nombre de fantasía, tetramina, como fórmula química, tetramina. Como los médicos son tan científicos que de química y de fórmula no entienden nada, si el laboratorio dice que esa droga es tetramina y se vende como Alzatén, bueno, es una droga nueva, tetramina. Pero resulta que si uno se pone a estudiar una garra animales esta, se da cuenta que es cafeína más otra cosa. Después de muchos años, una vez que ya se impuso, ya llegó a ciertos oídos, etcétera, de que algunos médicos se habían dado cuenta de que eso era trucho, entonces ahora en la fórmula no figura más tetramina, la eliminaron, después de 22 años eliminaron. Y ponen la cafeína para hacer la etilefrina. Pero ya todo el mundo la usa porque todo el mundo ya se acostumbra a Alzatén. Pero Claro que es una estafa. baja la presión. Para bajar la presión. Para subir. Es lo mismo que Nefortil. La gente que usa Nefortil y Alzatén. Le menciono un ejemplo, pero de esto le puedo hablar 30.000 remedios pasa eso. Sí, pero el paciente cuando ve que no avanza en su mejoría lo va a dejar, no sé a dónde van a llegar esos laboratorios, lo va a dejar el paciente. Sí, pero la Alzatén se sigue usando. Pero la truchada ahí fue que lo hicieron pasar como un remedio nuevo, cuando en realidad eran dos viejos. Esos dos viejos sirven, pero lo vendieron como uno nuevo. La droga es ¿Te das cuenta? nueva. ¿Y la responsabilidad de salud pública que aprueba el medicamento? Que aprueba... Pero también tiene su responsabilidad. Acá estamos hablando a nivel de médico, pero salud pública también tiene su Por responsabilidad. eso ahí la responsabilidad de salud pública que aprueba ese medicamento sabiendo que no... Bueno, acá le tendría que hablar cómo se aprueba un nuevo medicamento. Para aprobar un nuevo medicamento, salud pública exige que se presente como mínimo, aparte de los antecedentes internacionales, 2 trabajos nacionales que hablen de qué se trata y de qué sirve. Pero entonces el laboratorio, ¿qué hace? Bueno, no consigue 2 médicos, mire, ¿por qué usted no experimentan esto, etcétera? Se lo dan a unos cuantos enfermos. Bueno, al final de cuentas, el médico vaya a saber qué es lo que hace y le pasa al laboratorio los datos. Atendí 20 enfermos, lo di esto y lo otro. Entonces el laboratorio hace un trabajo y se lo hace firmar al médico. Y encima, por el gran trabajo y sacrificio científico que hizo este profesional, lo recompensa. Si hace un trabajo, como no le va a pagar. Pero salud En pública resumen, salud pública aprueba. no tenía la obligación de saber la composición de la fórmula. El laboratorio se la da
y los dos trabajos científicos que se presentan avalan la fórmula. El valor terapéutico que tiene que no se sabe. No, de la homeopatía es peor. Sí, me parece que no hay nada. Porque, La flor de lugar. bueno, peor todavía. Porque ustedes saben lo que es un remedio homeopático. Y agua. Sí, agua, Porque de tanto... claro, porque se agarra vamos a suponer, una pizca de lo que sea. Y eso se lo pone en un litro de agua. Pero para que tenga efecto, con una varilla se lo da vuelta, se lo agita. Dinamización se llama eso. Entonces, de esa solución se toma una gota y se pone en otro litro. Varilla y se saca una gota. Bueno, como mínimo son 30 diluciones así. Si uno saca la cuenta, cuando usted va a tomar remedio, no hay una sola molécula. Yo le pregunté a un homeopático una vez eso que usted está explicando, y digo, ¿cómo es posible que me haga efecto si estoy tomando agua? Me dice, el agua tiene memoria. Sí, pero eso en la ciencia no existe. Bueno, hay un trabajo de... La memoria del medicamento primitivo, ¿no? Antes de destruirlo, dice el agua tiene memoria. O sea, viene a ser que el agua, el proceso hasta que llegó, la memoria de millones de años tiene el agua. Claro, porque el agua no estamos tomando. Bueno, está bien. Uno puede sostener que tiene memoria, pero hay que tener una base por qué tiene memoria y cómo, cuál es el mecanismo. Los trabajos fueron fraudes, quedó demostrado los trabajos de Benveniste. No, pero no solo eso, pero aún teóricamente, dice eso, bueno, ¿cómo lo demuestra? No existe. Aparte, vamos a suponer que algún científico presenta un trabajo y demuestra que hay la memoria. En ciencia hay que repetir ese trabajo con otro equipo para comprobar que es cierto. Y porque si no, un equipo dice una cosa y entonces eso ya la ciencia lo tiene que aceptar. No, tiene que estar repetible, constatable por otro equipo. Si no, no sirve. Si eso lo vi yo solo, sí. ¿Qué quieren decir con que tiene memoria? Quiere decir memoria que como desapareció el remedio primero, el principio activo, desapareció porque no quedó una molécula, quedaría un rastro, un vestigio. ¿Qué rastro sí desapareció? No, impreso en las moléculas de agua. En las moléculas de agua. O sea, usted cuanto menos remedio toma, más se va a curar. Es ridículo. Claro, ese es el principio. Si usted, un tóxico, cuanto menos tóxico tenga, más efectos tóxicos tendrá. Es eso. Cuanto más agua le pone, el remedio es más potente. Ese es el principio lógico de la homeopatía. Eso tiene Lógico. Claro, ese es el organón de Hahnemann. Y con las flores de Bach es peor todavía. Porque Bach eligió sus 38 flores en Gales, flores silvestres, por inspiración divina. Ya de entrada no es ciencia. Las puso en remojo en agua, 4, 5, 6 horas, al sol, al dios sol, y entonces de ahí fue tomando un poquitito y después le ponía coñac para que no se pudriera de todo. Y eso es lo que toma la gente. O sea, flor de remedio. Y vale, es muy bueno. Ahora yo quisiera saber, los farmacéuticos que venden flores de Bach, ¿de dónde las sacan? Después hay un hecho interesante, y ellos dicen, por supuesto, principio activo no tiene ninguno, porque si uno estudia todos los remedios de origen vegetal que se originan en las plantas, que existen en medicina, los principios activos se sacan o del tronco, de las hojas, de las raíces, pero de las flores prácticamente no existe nada, existe la menta, piperita y alguna cosa más, nada más. De la flor, nada. El rocío y... Nada. Y sacan el rocío que está en las flores, dice el libro de no. Bach. El No. rocío que queda en las flores... No, pero la flor la sumerge. Sí, también. Sí. Pero lo más lindo es que no hace falta médico, porque el libro de él cura ese mismo. Y ahora por eso lo usan los veterinarios. Claro. Los animales no. Bueno, Perdón, ya que está en el tema, una palabrita sobre la crotoxina, ¿puede decir algo? Uy, eso es difícil. bueno, sí, se puede decir muchas cosas. Primero, ahora resulta que van a estudiar la crotoxina, a ver si sirve o no sirve. ¿Por qué no empezamos a usar hace un montón de años sin ningún estudio? Segundo, se le daba a los pacientes sin estudiar al paciente.
No solo que no había historia clínica, no se podía muchas veces comprobar si realmente tenían cáncer o no. Para dar un quimioterápico, sea clotoxina o lo que sea, hay que encontrar la célula neoplásica. Si no se encuentra, no se debe dar ni quimioterapia, ni radioterapia, ni nada por el estilo. Hay que llegar al diagnóstico certero porque se está jugando la vida, de alguna forma. Por lo menos la mitad de los pacientes no tenían el diagnóstico certero. Segundo, tiene que haber extensión. Si usted, la mayoría de los cánceres se curan, en este momento los cánceres se curan en casi el 65%, curación, no alargamiento de la vida, de todos los cánceres en general y en la Argentina. Así que eso de que el cáncer no se cura es muy relativo. A veces hay gente que se muere de un infarto y de un cáncer se cura. ¿Cuál es más maligno, un infarto o un cáncer? Pero la gente se sigue muriendo de cáncer. Claro, y se sigue curando. También. El 65% se cura. No, es fácil decirlo, pero cuando usted se encuentra... Hay, por ejemplo, el linfosarcoma africano, que es un cáncer del maxilar, se cura con una sola inyección de ciclofosfamida en forma definitiva. Las leucemias agudas, que aparecían en los chicos, que en 4 o 5 días se morían, ahora casi el 80% se curan en una forma definitiva. Uno ve a los que se mueren, pero los que siguen viviendo y curando uno no los cuenta, no los ve. Hay que poner la balanza todo. Yo conozco algunos que siguen viviendo. Si se hace la quimioterapia, si se hace la cirugía, si se hace la radiación, no se hace para embromar a la gente. Se hace porque existe la posibilidad de curar. ¿Queda algo de ese ser humano? Pero hay que le van cortando esto, le van sacando esto, ¿qué queda? Mire, personalidad. Primero, si usted tiene un melanoma o un sarcoma, un osteosarcoma en una rodilla y no hace nada, al poco tiempo se murió. Pero si usted a eso le hace quimioterapia, le hace la amputación, lo que sea, usted tendrá medio ser humano, pero le vive. A usted no le gusta, pero por eso el médico, que no es el dueño del paciente, el dueño del paciente es la familia, uno se pone de acuerdo con esa gente y le da la explicación desde el punto de vista científico qué se puede hacer. Si ellos lo aceptan, de acuerdo a su religión, a su creencia, a su fe, etc., se procede, si no, no. No es que se le corta porque a mí se me ocurrió como médico. ¿Me comprende? Aparte, ¿a usted le parece que a un médico le gusta cortamos y de repente tener un miembro amputado en la mano? ¿A usted le parece que realmente es agradable? Y le doy un dato curioso que no tiene nada con esto. ¿Sabe que los médicos tenemos que hacer con ese miembro amputado un certificado de función? Mire qué cosa curiosa. Le digo esto para que vean que habitualmente no se conoce de medicina nada. No, eso es la fe de cada uno. Pero legalmente tenemos que hacer un certificado de función. No es que eso se tira a la basura, como dice la gente. Ni las cosas que hay que hacer. La medicina es otra cosa, no la que los médicos hemos divulgado. Mire qué detalle. Ojo, y yo no soy un genio, me aviso. Esto lo usaba yo, así que mire usted. Pero hay que reconocer errores. Por lo menos yo me puse a estudiar por qué hacía efecto y me di cuenta. El libro a 10 enviados lo conseguí muy a posteriori y ahí me reafirmó de forma definitiva por una autoridad que eso realmente era sugestivo. Yo por ahorrar electricidad digo, así lo desconectaba. Oiga, y el paciente la veía. Y era muy lindo la medicina, porque yo estoy hablando de hace 30 años. Porque yo iba a domicilio, le conectaba el aparato y me iba a atender a otro paciente. 4 horas después volvía. Y yo, gran cosa hice. Estaba sugestionado por todos los antecedentes. Pero hice mi propia experiencia y me avivé antes que los demás. Aparte que en 4 horas se le dormía de aburrida. Pero ¿cómo no se va a dormir si está acostado en su propia casa? Todo el mundo anda en puntillas de pie. Va a venir el médico después, está con el aparato todo tapado. ¿Cómo se va a mover si a ver si los cables todavía le pasan algo?
por temor, por resignación, por pasividad, por creencia en el médico, y el paciente está entregado. Si no, no se lo tiene que haber empezado. ¿Cómo no nos van a engañar a nosotros si los propios médicos caen en eso? Pero por supuesto, es muy fácil para un médico engañar a los pacientes. Si los pacientes lo saben. Inclusive más, si yo recibo un médico como paciente, yo lo puedo engañar a ese médico. En el fondo parecería que al ser humano le gusta ser engañado, aunque sepa la verdad. ¿No será que cuando estamos enfermos estábamos más débiles de razonamiento? También. Bueno, nos aferramos a cualquier... El pensamiento puro no existe. La razón pura, científica, no existe. Siempre tiene... Para pensar hay un primer impulso emocional, de alguna forma. No es lo racional lo primero. Después seguimos pensando. Y existe toda una serie de situaciones y un contexto que no es la razón pura. Si no, casi todo, a la larga tendríamos que llegar a la misma conclusión. Si yo descubro algo, la mayoría de las veces es porque lo quise descubrir. Pasa eso. Edison se le ocurrió la lamparita eléctrica porque estaba buscando eso, no porque de golpe le salió. Casi todos los descubrimientos, salvo por excepción, son porque uno lo fue a buscar de alguna forma. Uno se anticipa a eso. A eso le llaman intuición científica, como quiera. Pero predomina eso y no el razonamiento puro. Uno aplica el método científico, pero cuando ya hay algo previamente. Ese sabio de laboratorio, frío, que hace todo el cálculo, eso no existe. Todo el egoísmo, toda la competencia, por supuesto, todas las virtudes, todo está mezclado, todo eso integra la actividad científica. Y con todo lo que estoy diciendo se da cuenta que el médico no se separa. Doctor, yo lo que quiero decir es algo. El que hace un ejercicio de la racionalidad termina por no caer tanto como caen los que no hacen ese ejercicio. Por supuesto. Uno tiene más herramientas, más datos, pero él ahora tiene una vocación por la verdad, tiene una ética que no se conforma con la mentira. Hay mucha gente que no ha ido al homeópata. Claro. Y no es científico, pero le suena mal. Se da cuenta que no está en los hospitales. Es exactamente lo mismo que hace si usted se enferma, llame a un homeópata para que vaya a su domicilio. ¿Vio algún homeópata en una ambulancia? Ni un barrio. A un bombero sí, pero un homeópata no. Y un detalle interesante, todo lo que hacen medicinas alternativas, sea VAS, sea homeopatía, acupuntura, nunca firman un certificado de función. O sea, el acto más trascendental del médico no es curar, sino acompañar cuando alguien se fue. Y ninguno de los alternativos ahí está. Eso nos toca a los pobres médicos como nosotros, los matasanos. A nosotros sí se nos muere, a ellos no. Más la praxis de terapias alternativas no existe. Perdón, esos médicos que se dedican a la medicina alternativa, cuando ellos están enfermos, ¿se curan ellos mismos con ese mismo método? Y algunos sí. Entonces se van a morir muy rápido. No, pero si a uno homeópata, por ejemplo, se le cae el hijo de la terraza y se le abre la cabeza, no lo va a curar con homeopatía. Va a ir a la ciencia tradicional. No, pero ellos mismos me llamaría la atención que se curen con eso. Ellos, por ejemplo, no aceptan las vacunaciones. Pero cuando van los hijos al colegio, veo que llegan los certificados de vacunación. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. En público, para defender un modo vivendi, se dicen muchas cosas. En la intimidad es otra cosa. Por supuesto que hay gente que está perfectamente convencida de la homeopatía, digamos. Perdón, y puedo hacer una pregunta, aprovecho la oportunidad. Ahora tiene un gran prestigio la medicina cubana. ¿Puedo saber a qué se debe? ¿Es realmente superior a la nuestra? Bueno, pero la superioridad hay que demostrarla. Cuando a mí Porque es impresionante empecemos por ahí. Si nosotros agarramos, por ejemplo, para decir que una medicina de un país, de una comarca o de un lugar geográfico determinado es superior a otro, tiene que haber algunos índices. ¿No es cierto? Bueno, ha progresado mucho, por ejemplo, en la oftalmología. Bueno, por ejemplo, el promedio de vida es uno de los índices principales de la pública. Y bueno, agarramos a un país que está mismo en la misma situación, más o menos la misma cultura como Costa Rica, y Costa Rica le lleva unos cuantos años de ventaja. ¿Cómo se explica? ¿Y cuál es el promedio de vida de Cuba?
En Cuba, ¿cuál es el promedio? Bueno, Costa Rica le lleva 10 años de ventaja a Cuba. Pero comparando la Argentina. Comparando la Argentina, pero es la misma, y quizás algo menos. Pero uno dirá, bueno, que la salud pública cubana no llega a todo el pueblo cubano por otro motivo, etcétera, el bloqueo, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, desde el punto de vista científico, ¿cuál es el descubrimiento, el avance que aportó a la ciencia médica moderna? Y uno no lo encuentra. Uno habla de oftalmología, pero la operación que se hacía para las retinitis pigmentales y ese tipo en Cuba, acá se hacía en la obra social, por ejemplo, en el sanatorio de Busati, en Soiba, nadie lo sabía. El asunto era apuntar en una colecta a Cuba. Inclusive más, le hacían esa operación y el postoperatorio le aplicaban terapia alternativa, le hacían ozonoterapia. De paso cobraban más. La ozonoterapia es gratuita, se imaginan que acá con 2 pesos cualquiera lo puede tener en su casa. ¿Y Karolaki no se puede curar ahí? Y bueno, ¿y qué le hicieron? Tratamiento kinesioterápico, de masoterapia, cosa que se podía hacer acá. Pero si a mí me pagan $10.000 por un paciente, pero yo no masajeo 24 horas por día, es lo que hacen los cubanos. Acá el kinesiólogo va 10 minutos y a la pomadita, pasado mañana vengo. Claro, pero está con un bono. Ahí está la diferencia. Pero Karolaki, ¿qué fue? Un accidente cerebrovascular, un problema de columna y demás, y bueno, kinesiología. Nadie dijo qué cosa especial hicieron que acá no se puede hacer. Yo estoy tomando... En resumen, le prestaron atención. Si acá no le prestamos atención, tenemos esto. No, pero perdón, no hay secretos a veces en medicina. Secretos a nivel científico. No. Perdón. El médico y el científico no pueden guardar un secreto. Pero hay una versión que yo tengo. A ver. Que hay un oftalmólogo ruso, que no me acuerdo en este momento el nombre, que inventó y que descubrió métodos nuevos de avanzada. Sí, si quiere se lo digo. Y que logró, no me acuerdo. No, ahí está. Y que él transmitió, hizo una escuela en Rusia y otra en Cuba. Y quedó un secreto entre un grupo de profesores. No. Secreto, eso está divulgado, tal es así que yo, que no estoy oftalmólogo, lo conozco. Lo que se hace es la neovascularización de la retina, en ese tipo de casos de enfermedades congénitas. El médico que lo hacía, ese oftalmólogo en Rusia, era Filatov. La mayoría de los cursos que hacían, los cubanos iban y generalmente estaban una semana y volvían perfectamente entrenados, porque la técnica es muy simple. Por supuesto, un ruso puede escribir una cosa, otro otra, pero al mundo científico se lo divulga. Es falta de ética total, es falta de humanidad, no comunicar lo que uno hace. Pero existe como, ¿es real esa cura? No, aparte que no se cura. No se cura. De la retina no se cura. No, la evaluación, hay ciertas mejorías, la mayoría son fracasos, como todo método terapéutico. Al principio uno tiene la ilusión de que tiene un resultado. A la larga, y después viene la decantación. El mismo médico siente, uno quiere obtener resultados, uno ve resultados donde no lo hay. Por más que se usen aparatos, la evaluación al final de cuentas es subjetiva. Porque yo tengo que poner los aparatos, yo tengo que elegir el aparato, yo tengo que elegir quién lo mide. Si está 1 centímetro más, bueno, elijo justo el menisco de arriba en vez del de abajo. Hay 30.000 formas de fluir. Sin hacerlo a propósito, sin darse cuenta uno hace evaluaciones erróneas. ¿Me comprende? Después no hay 2 pacientes iguales. Vaya a encontrar en la retinitis pigmentaria todo un grupo de pacientes para ser evaluados que sean homogéneos. Y segundo, no hay grupo testigo, que es muy difícil de evaluar. Cuando yo tengo una enfermedad determinada y pongo 100 enfermos, a 50, que son todos iguales, y a 50 lo trato con un método y otros 50 con otro, puedo hacer la comparación. Pero en ese caso no tengo grupo testigos, porque ese tipo de operación no se la puedo aplicar a ninguna otra patología. Entonces, la evaluación es muy distinta, porque no tengo grupo testigo. Entonces hay mucha apreciación subjetiva. Entonces, agarrando todos estos factores, la medicina cubana está bien, tiene mucho turismo, mucho ingreso, por eso nosotros hacemos colecta, pero todo lo que se hace allá se puede hacer acá. Que aparece una vacuna, y bueno, la hicieron, en otro lado no la hicieron, pero eso no quiere decir que más está avanzada.
Doctor, yo estoy tomando un remedio cubano, porque dentro de un mes estoy en condiciones de venir a decirle si he mejorado o no, porque me han dado otros remedios que... ¿Y usted piensa que el paciente puede evaluar una enfermedad bueno, un remedio? A través de los análisis sí, no. sí, como que no, sí. No. Es estadística la cosa. Bueno, pero... No, si usted lo quiere decir, dígame cuál es el remedio, cuál es el problema y le voy a decir cuáles son los pelos. El colesterol, sí, puede, sí. Me daban muchos remedios y no me baja el colesterol. Ya está, bueno, basta. Primero, el colesterol, ese remedio, ya hay un laboratorio que lo está repartiendo acá. No hace falta que vaya a Cuba, ya lo pueda conseguir en la farmacia. Yo no fui a Cuba, lo compré acá. Por eso, ya está acá. Sí, ¿De acuerdo? Sí. Listo. Sí. Puede... Es cubano. Sí, cubano, sí. Entonces es extraordinario. Sí. Entonces, no, yo no digo que es extraordinario. Primero, hay que ver si hicieron bien el diagnóstico. El problema del colesterol no es únicamente que el colesterol subió. Hay que ver los triglicéridos, hay que ver la diversa fracción de colesterol, la diversa fracción de lípido, segundo. Hay que ver en qué momento se hizo el análisis. El colesterol en sangre es el análisis que más varía. Según el método que se usa, la evaluación es muy amplia, de 120 a 250. No hay ninguna cifra bioquímica en el organismo humano que tenga tanta amplitud en su normalidad. Que hoy tenga 180 y mañana tenga 120 no quiere decir que le bajó. Y eso es lo que me está pasando. Bueno, entonces hay que ver el médico cómo lo está haciendo, cómo lo está evaluando. Aparte, todos los remedios para bajar el colesterol, todos tienen diferente acción. Se dan a dosis diferentes, se dan en diferentes momentos del día. Hay que darlo de noche, siempre uno de noche. Entonces, dígame, el médico que la atiende, ¿cómo hizo la evaluación de que este sirve y este no sirve, etcétera? Y siempre usted comió lo mismo. Y usted siempre comió lo mismo para saber que este remedio actúa o no. Porque hoy a lo mejor con la cubana está comiendo de una forma y antes con otro comía de otra forma. No, como siempre lo mismo. Sí, es fácil decirlo, pero cuando uno llega, el gordo nunca come, siempre come poco. ¿Se da cuenta? O sea, la apreciación subjetiva es muy difícil. Por eso se agarra grupos de pacientes, varios tipos de investigadores, etc. Y más de una cifra que varía mucho. Y al final la quisiera ver, no la semana que viene, sino dentro de un año, y que me diga qué pasó con ese famoso hipocolesterol anticubano. Bueno, pero ¿cuál es la solución si lo está dando el médico? El médico no es científico, no hizo la evaluación. Pero si ese remedio, si hace poco se está vendiendo acá, ¿qué evaluación hizo ese médico? Yo también tengo los prospectos, etc. No tuve tiempo para hacer la evaluación, tengo que hacer toda una serie de determinaciones. ¿Y usted por qué tiene colesterol alto? ¿Es una dilipemia? ¿Es una prediabética? No. ¿Es una enfermedad de Bondier? ¿Qué sé yo? Hereditario. Pero si no se hizo los estudios, estoy seguro. Los hice todos. ¿Qué todo? ¿Lo de sangre? Sí, todos, orina, sangre, radiografía, y ¿Se hizo todo? Una punción biopsicopática? No. Entonces no diga que se hizo todo. Punto. Doctor, una preguntita. ¿Se hizo el estudio de las hormonas? Sí, lo estoy haciendo en este momento. ¿De las corticoadrenales? Sí, lo estoy haciendo ahora. Se lo está haciendo y ya está el tratamiento y lo quiere evaluar. Punto. Eso es empirismo puro. No me deja solución usted. No, yo le estoy hablando desde el punto de vista científico. Eso no es científico. Es el médico, yo no digo que está actuando mal, está actuando con su arte. No está actuando con su ciencia. Bueno, el mejor sanatorio de la capital federal, no sé dónde ir. El mejor sanatorio... Entonces, cuando no funciona eso, ¿dónde vamos? ¿A los curanderos? Una preguntita. Quiero hacer una pregunta. Sí. Yo leí un libro que se llama Los curanderos mis colegas. Sí. Está escrito por el doctor Tarnoporsky, creo que era un doctor, bueno. Basta. La pregunta final, ya lo conozco, sé todo eso. Vamos. Bueno, la pregunta es eso. Si no se puede, si no sería de acuerdo a nuestro desarrollo como nación, como gente, digamos, que concurre a los hospitales, si de alguna forma la ciencia oficial no puede de alguna forma integrar a la medicina alternativa como solución no final ni real, pero como solución paliativa para los problemas. Perfecto, pero la ciencia llamada oficial acepta lo que venga, sí, lo que sirva. ¿Qué es lo que me puede aportar una medicina alternativa? ¿Qué recurso que la ciencia que usted llama oficial no tenga? Psicosomática. Eso pertenece a la ciencia oficial. Pero también puede colaborar gente para la que es más importante también. Por ejemplo, ¿qué? No sé, la creencia. Si no,
la creencia. Pero si el médico, y eso está en toda la psicoterapia, Hablo de eso es colaboración, científico. hablo de Pero colaboración. ¿para qué si no la precisa? ¿Para qué Maradona precisa de 2 pelotas y el gol lo hace con una? Y pero la psicoterapia es muy onerosa. ¿Quién la puede hacer ahora? No, En la cambio, parte- un curandero. No, la parte, sí, pero también como puede haber un curandero que no cobre, puede haber un médico que no cobre. Punto. Bueno, no lo conozco. Pero acá estamos hablando de verdad científica, de un procedimiento de colaboración entre una pseudociencia y otra ciencia. Estamos ahí. La parte económica es otro gran problema. Tarnopolsky hizo la experiencia en el Hospital Alvear. En el viejo Hospital Alvear. Tarnopolsky no usa el método científico. Él es un famoso reumatólogo, famoso en el sentido de que hace muchos años está en eso, y no tiene crítica para el método científico ni los trabajos que publica. Él cree en la parapsicología, mezcla todo, ese título muy rimbombante, pero no tiene lógica, no aplica el método científico para eso. Después publicó un trabajo sobre el estrés que no se lo puede entender. Está bien que ahora ha pasado muchos años, pero en su pleno apogeo, aparte jamás hizo ninguna experiencia, hasta fundó una pretendida sociedad que quiere integrar las medicinas alternativas, pero es él solo con un grupito, eso es una cosa familiar, diremos, nada más, pero no tiene nada en concreto. Lo que hay que decir es qué le ofrece Tarnopolsky a través de sus medicinas alternativas algo a la ciencia oficial. ¿Qué cosa? La psicosomática está dentro de la ciencia oficial. No podemos engañar, si nosotros a un paciente lo queremos sugestionar, lo sugestionamos, no hace falta que lo engañemos y lo sugestionemos en forma directa. ¿Por qué? La ética forma parte de la ciencia y de la medicina. No, Sí. le quería agregar algo con respecto a Tarnopolsky. Samuel. Samuel Tarnopolsky. Primero que el libro ese es bastante viejo. Cuando él Él es muy viejo. Sí, bueno, él también. Pero más allá de eso, es que cuando él sacó ese Lo viejo libro, que será que lo conozco yo. cuando él sacó ese libro, la idea que tenía era en principio hacer esa famosa asociación para el estudio comparado de las medicinas, de la cual yo me integré a ese grupo cuando él lo formó. Fue un fracaso, no sirvió para nada. Él mismo lo reconoce públicamente, porque él convocó a curanderos, gente que practica medicinas alternativas, para hacer previamente una investigación, a ver qué podían hacer ellos. Bueno, fue un fracaso con los curanderos y a su vez con las autoridades oficiales que le iban a negar el acceso a esa gente. Pero bueno, ni los brujos servían ni los curanderos. Por otra parte, se pasa haciendo críticas al tema de la mala atención médica que recibe el paciente desde el punto de vista de la persona, o sea, la parte psicológica. Yo lo he consultado a Tarnopolsky, fui con mi madre, un problema en la rodilla, se supone que era reuma, artrosis, no sé qué cosa, fui y justamente lo que no hay que hacer, lo hace él. Y después va en televisión y habla así porque los médicos, la ciencia, que esto, que Bueno, lo otro. pero como siempre, no podemos criticar una ciencia, la medicina en este caso, por un grupo de médicos. No, seguro, pero Una justamente cosa él son los es, médicos, otra cosa la medicina. pero él es uno de los primeros en hacer ese tipo de críticas a la parte médica y es todo lo contrario a lo que hay que hacer. Entonces justamente abandona al paciente en su Un caso totalidad. más importante todavía era un profesor de pediatría, Violín de Macramé, que hacía medicina alternativa y ha reconocido científicamente y ahora le siguen haciendo homenajes póstumos. ¿Por qué hacía Y hacía homeopatía y lo que venga. Pero él lo que decía, la única medicina es la que cura, y con eso tapaba todo. Pero atrás de eso no hay ninguna relación científica. Y aparte hay que saber a qué se llama cura. Siempre hablamos del procedimiento, nunca agarran un enfermo con diagnóstico, la mayoría de la medicina alternativa no hace diagnóstico. ¿El hígado diagnóstico qué? Sí, usted tiene el hígado que le funciona mal. Eso no es un diagnóstico. ¿Qué cosa funciona mal? ¿Qué cosa? Bueno, vamos a comprobarlo. Y resulta que para comprobarlo tenemos que usar la medicina científica. No tiene un método para comprobar nada. Ahora, doctor, Y ¿cómo así es hace todo. un individuo neófito Eso para sí. tener una conducta de respeto hacia los científicos, cumplir lo que le manda el La médico culpa la tenemos los médicos. y estar temblando pensando que está La culpa bien? la tenemos los médicos. Claro. Porque aún lo que hace la medicina normal también tiene su interés económico, su tendencia. Cosa que estoy de acuerdo con usted, pero es la medicina una ciencia. Pero por eso, por supuesto, por eso les estoy diciendo, cuando el médico aplica el método científico dentro de su medicina, en ese momento es un científico. Pero habitualmente en esta actividad práctica asistencial eso no
le da patente de científico. Yo creo Es ciencia aplicada, ¿sí? que de Pasteur, que no era médico, la medicina es científica. ¿Y por qué dice que no? O no se practica. Pero por definición. No, pero la actividad médica en sí no es ciencia, es un arte, es una cosa. La medicina es una ciencia, por supuesto. Tiene todo su método, tiene su principio, etc. Eso no se discute. ¿Hay en Argentina quienes practiquen medicina científica? Por supuesto. ¿Quiénes? Y hay una institución así. La Universidad de Buenos Aires, la pero Facultad. las instituciones están formadas por hombres. Todo es una estructura, se amolda. Y uno, en el fondo, cualquier profesional, tenemos libertad de pensar y de hacerlo. Si yo quiero en el hospital hacer homeopatía, no hay nada que me lo impida. Entonces, si una institución es prestigiosa, porque justo se ha sumado por una cantidad X de tiempo un grupo de gente prestigiosa y entonces esa institución sirve. O lo que han servido son esos hombres, no la institución en sí. Por supuesto que acá ha habido el mismo Husserl, que todos los nombran, sería cascarrabia, le daba codazos a su compañero, todo lo que quiera, pero las cosas científicas las hacía bien. Lanari, Alfredo, el hermano también, fue uno de los primeros que empezó con el asunto del trasplante renal y otras cosas, las enfermedades hepáticas. Pero así era, él trabajaba sábado, domingo, no tenía horario, no le importaba el dinero, nada. Es un ejemplo perfecto de lo que es un médico. La cátedra de medicina, ni siquiera se casó. Sí, el Instituto de Investigaciones Médicas de Análisis. Se practica medicina científica. Queda la herencia de él a través de sus discípulos, Ares, Roccoloni, Firmas y todo lo demás. Los trasplantes de riñón de que tanto se habla se hicieron ahí en ese instituto. Empezaron con los perros y terminaron con los seres humanos. Y eso, el primer aparato de diálisis lo hicieron ahí, lo hizo Ricky Indazú, junto con Lanari. Ellos le llamaban lavarropa. Usted dirá, ¿cómo no sé? Yo les llevaba los primeros dos donantes, que eran cancerosos, que no tenían familia, y apenas morían le sacaban el riñón. Pero eso tenía una ética, nadie los conocía, no entraban a la divulgación, nada de nada. Lo conoce usted y alguno más, pero lo tienen que cerrar. Generalmente los que están en la popularidad y tienen mucha fama. Favaloro, como cardiocirujano nadie lo puede discutir, hace las cosas bien. La otra cosa que tiene que juntar un poco de dinero para mantener esa institución. Habrá hecho una universidad y está bien, pero este ser humano tiene un pequeño aspecto criticable. Pero lograr el 99% es correcto. Pero hay poco, como eso en general, hay demasiado sacrificio estar al día con toda la ciencia moderna, nada más que para ponerse a leer. Hay que dejar la familia, hay que dejar todo. Y si un paciente que a los 10 minutos me voy porque tiene una urgencia, a veces habría que quedarse permanente hasta que llegue la ambulancia, etc. ¿Y quién lo hace? No, ahora hay cierto tipo de médicos actualmente que manejan instrumentos. Y me parece una cosa media alejada de la medicina. Bueno, pero ese es el gran problema que se ve, por ejemplo, en la mutual, por ejemplo, el PAMI. El médico, en vez de hacer la anamnesis, o sea, la historia del paciente, tocarlo, palparlo, tomarle la presión, ¿qué hace? Le pide análisis y radiografía. Cuando vuelve, todo fenómeno, vaya a ser. Y al paciente nunca le tocó. No, nunca lo tocó. Y el paciente se siente fenómeno, me hizo todos los análisis, me hizo la radiografía, todo. Y el paciente no se da cuenta que el médico no lo tocó. Eso no es medicina. Si a mí me muestran una radiografía o un electrocardiograma y no veo al paciente, hago un informe determinado. Y si tengo al paciente, hago otro informe determinado. Yo le estoy hablando del electrocardiograma o de la radiografía. Según tengo o no tengo al paciente, el informe es distinto. Algo que tendría que ser totalmente objetivo. Mire lo que es la medicina. Varía la interpretación de acuerdo a los datos que uno tiene agregados a ese papel o esa radiografía. Depende de la edad, del sexo, un montón de cosas. ¿Me comprende? Si yo veo una radiografía y veo una mama, yo no puedo poner radiografía de tórax de una mujer, porque puede ser un hombre. ¿Me comprende? Es que si yo lo tengo a la vista, ya es distinto.
ustedes dan una cosa grosera, y así un montón de cosas. Pero eso pasa todo, por eso la medicina es tan difícil, por eso los médicos imposible, porque si no atenderían 2 pacientes por día. Esa es un poco la justificación de por qué. Y en la China, ¿cómo hacen para dejar la acupuntura y la moxibustión? ¿Cómo hacen? Si hay médicos para a lo mejor para 2 millones de personas y nada más. ¿Cómo hacen? Y de ahí vino aquello famoso que la Organización Mundial de la Salud apareció, bueno, vamos a usar las alternativas, por este hecho. Porque en el África, en el Asia, no se puede dar abasto, aunque sea es curandero. Bueno, mire, usted empiece cuando tiene una cosa así, no le ponga barro, límpielo con agua. Ya es un adelanto. Eso es lo que reconoció la Organización Mundial de la Salud en Alma Ata. No que esto es lo que hay que hacer a todo el mundo, lavar después con agua. No. Después llegará la otra medicina. El problema es ese. Seguimos para... En definitiva estamos muy desamparados al respecto de la salud, porque buenos médicos, según usted, hay muy pocos. No es que hay pocos. Yo le estoy dando los índices, que es lo bueno y que es lo malo. Sí, abasto por tanta población. No sé, es difícil hacer una estadística. En China es imposible. La acupuntura es bueno. Aunque sea de forma de psicoterapia, se siente algo. ¿Usted sabe lo importante que es morirse acompañado por alguien? No. Ese solo detalle. Es importante morirse, que ¿Cuántos médicos dicen, los médicos dicen que con este paciente no hay nada que hacer, entonces por eso vamos a la crotoxina? ¿Cómo? No, es una barbaridad que un médico diga que no hay nada que hacer. Pero escúcheme, si hasta con un muerto hacen una autopsia, ¿cómo no hay nada que hacer? A mí una doctora me declaró incompetente con mi colesterol. Bueno, pero esa doctora se tiene que dar cuenta, si esos casos no es para ellos, pero hay siempre más cosas. Hay a lo mejor otra cosa. Yo digo, ¿dónde voy? Aparte, ¿me voy a un curandero? No, aparte hay otras cosas. Un enfermo puede andar mal y haber sido bien asistido. Un paciente se puede morir y la ciencia médica hizo todo lo que correspondía. Por eso un paciente no puede evaluar un tratamiento. No, pero un doctor sí. Hasta por ahí no. Porque está la apreciación... Me voy tan desanimada de acá de esta conferencia. La ciencia es difícil, es compleja, porque yo tengo mi apreciación subjetiva, por más cosas, medidas y pesos y evaluaciones que haga. Por eso hace falta otro equipo, otra cosa que también evalúe esa situación. Doctor, ¿me permite? No es desde el punto de vista práctico, sí, estoy de acuerdo con usted, pero desde el punto de vista científico, no vale mi evaluación sola. Una pregunta concreta para entender esta situación que me resulta muy interesante. Si la señora hace su tratamiento durante 2 meses, con un remedio X, por la forma que a ella le gusta, ella tiene el resultado de los análisis que tenía 300, 400 y después tiene 100. Sí. ¿Eso no significa que a ella le dio el resultado del tratamiento? No. Entonces, ¿qué significa entonces? La situación primera y la última, primero son idénticas. Ella durante 2 o 3 años tuvo 400. Pero el organismo tiene variaciones, etc. A través de la edad hay variaciones en su estado biológico. Está todo perfecto en mí, todo perfecto. Pero hay variaciones dentro de lo normal. Todo lo que es perfecto hoy es perfecto mañana, pero son distintos. ¿Me comprende? Yo cuando tenía 20 años, yo estaba perfecto. Ahora tengo 94 y estoy perfecto, pero soy distinto. ¿Me comprende? Estoy diciendo en un mes. Aún en un mes varía. ¿Voy a funcionar de distinta forma? Sí, por supuesto. Sí. Primero, la biología se va cambiando permanentemente. No somos los mismos. En un mes hay muchas cosas normales que van variando. El clima varía. La alimentación varía. Segundo, el análisis, hay muchos análisis que se hacen en el laboratorio. Porque se hizo el análisis, es certero. No, equivocaciones. Hay muchos análisis que la apreciación es subjetiva, se mira así, por el color, etc. Este tiene más color, esto tiene menos color. Bueno, ¿sabe qué hay un montón de factores de error. En una semana fui a 4 laboratorios distintos, a ver si me daban igual. Me dieron los 4 distintos.
Entonces está a favor de lo que digo yo. Entonces me da la razón, ¿se da cuenta? Entonces la solución es olvidarse del colesterol. Por eso, ¿qué puedo hacer? Eso, olvidarse. Olvidarse los médicos. Y además... Ese es un problema que el profesional que la está atendiendo lo tiene que evaluar y tiene que poner todo su arte para resolver el problema. Pero hay más factores de lo que dice ya. No, porque el problema del colesterol, como dije al principio, no es el colesterol solo, no es un análisis de colesterol, una pastilla y baja, no es eso. El colesterol es un... Pero el régimen también influye en lo que... El régimen y el resto de las fracciones grasas que no sé cómo las tienen. Yo soy naturista. No puede, por la dieta no es. Escuchen, los venenos también son naturales. No, yo lavo muy bien la verdura y la fruta. No, pero escúchenme una cosa. La cosa que sea natural no quiere decir que sea mejor. Porque usted cuando se enferma se va a ingresar penicilina, no el hongo que produce penicilina, ¿me comprende? Y el hongo es natural y la penicilina es artificial. Y usted se va a curar con lo artificial y no con lo natural. Usted se va a curar de una picadura, de una víbora, que es natural, con un remedio, con un antídoto que es artificial. El naturismo falla por su propia base. La alimentación lo mismo. Que la alimentación sea natural es mejor que la artificial. Pero escúcheme. El pan integral tiene... Escúcheme, si usted toma la leche al pie de la vaca, tiene más, es más fácil que se enferme que las pasteurizadas que recibimos a muchos kilómetros de distancia. Esta es artificial, tratada artificialmente y la otra natural. Si usted usa agua de pozo en la provincia de Buenos Aires, tiene más posibilidad de enfermarse que con el agua asquerosa que nos mandan con el cloro acá. Las enfermedades... O sea, que sea natural... Muchas veces. Bueno, cuando, por ejemplo, cuando nosotros damos un antibiótico, lo que hacemos es matamos al microbio, pero todo el proceso de reparación lo hace el organismo, no lo hace el antibiótico. Por eso está lo que dice el caballero, está la defensa propia, la defensa tisurales, las humorales, factores de reflejos, un montón de cosas. Las partes psíquicas, si usted quiere agarrar, que influyen. Eso que alguien decía, Cannon, el canadiense, estudió todas las relaciones bioquímicas que se producen durante las emociones. Eso pertenece a la psicosomática. Y eso no lo estudiaron los curanderos, ni la medicina alternativa, pertenece a la ciencia oficial. Sí, pero de las cargas emocionales no se ocupan los médicos. La mandan a la psicóloga y la psicóloga no la ayuda. O el médico, ¿qué hace? Tome Valium, tome Trapax. Claro. Esa es la mala medicina. Claro. Esa es la mala medicina. Exacto. Así nos equivocamos. Ni siquiera un traumatólogo no le pregunta si tiene gastritis y le mete a lo mejor Potaré. ¿Me comprende? Y a usted le meten a lo mejor dexametasona porque tiene un asma y no le preguntaron si es diabética. Pero esa es la mala medicina. Y otro viene, yo quiero una receta, y yo le firmo la receta, porque si una paciente se enoja, y a mí todo el mundo me hace la receta menos usted. Y yo soy antipático. Porque para ser buen médico hay que negarse permanentemente. Negarse. Claro, porque viene me pide una receta, doctor, ¿por qué no me hace una receta de sotólogo? No, quiero revisarlo primero. Ah, usted otra vez, ¿no ve que vine sin bañarme? Vaya, bañese y venga. No, pero doctor, otra vez. Y eso entonces el médico se va acomodando a esas demandas de la sociedad en que uno no está de acuerdo. Y muchos médicos al final es lo más cómodo. Y si no, no se puede vivir. Una pregunta de tanta gente. Esos dos conceptos naturales y artificiales. Es interminable. Conceptos poéticos, digamos. ¿Por qué puede? Porque ¿qué quiere decir una cosa que es natural y una cosa que es artificial? Los elementos químicos no son los mismos en todo el planeta. Natural se refiere a que no han sido elaborados por la mano del hombre, tal cual. Ese es el concepto, una cosa y lo otro. Por supuesto, todas las moléculas de los átomos al final de cuentas llegan de la naturaleza. Por supuesto. Pero uno está elaborado y otro no. Pero entonces, ¿por qué mejor lo natural y no lo que es más elaborado? No, hay que demostrar que lo natural es mejor que esto. Hay cosas naturales que son mejores que lo artificial y hay cosas artificiales que son mejores que lo natural. Y si el hombre vive ahora más de 70 años es por lo artificial y no por lo natural, como dice. ¿Qué cosa natural es mejor que lo artificial? ¿Qué cosa natural es mejor que lo artificial? ¿Qué cosa natural? Y por ejemplo, yo que soy natural, soy mejor que un robot.
Por lo menos para mi señora. Es medio grosero, pero habría que hacer experimentación. Hay que ver lo que Se contradice, doctor. Porque para mí, si el hombre elabora algo natural es para mejorarlo. Pero inclusive los resultados no dan eso. Las tribus que siguen en su propio medio natural, con todas sus cosas, no, viven menos de 20 años. por ejemplo, La longevidad antigua de la época primitiva, eso no existe. pero hay enfermedades de la llamada civilización, enfermedades de la civilización que comer alimentos refinados. Pero por supuesto, las cosas, el progreso también es un inconveniente. La bomba atómica es un progreso, pero es un inconveniente. Es técnica. Entonces, el avance de la civilización es un balance entre lo positivo y lo negativo. El asunto que se busca, aún en medicina, los remedios tienen sus efectos nocivos y adversos. Terribles son. Sí, pero más terrible generalmente la enfermedad. La enfermedad es más terrible que los remedios. En general. Bueno, Hay remedios peor que enfermedades. si nosotros sacamos todos esos remedios, ¿qué hacemos? Nada. No, algunos. Son demasiado tóxicos. Mal usados, mal elegidos, siempre estoy de acuerdo. Pero uno corre ese riesgo. Uno sabe que para salvar esta situación de enfermedad hay que usar esto y que tiene su riesgo. Y a veces arma de doble filo. Hasta una operación uno sabe. Y si no lo operamos, se mueren. Pero resulta que operándolo se mueren 2% de accidentes. Y no operamos a nadie, se mueren los 100. Es estadística la ¿Qué cosa. después de esta charla, ¿qué nos queda? No, ¿Pero qué quiere? Que le mienta, que siga la corriente, el voz populi. Hay que saber la verdad. Pero lo que tiene que dar como mínimo es un especialista de cada cosa, de su confianza, No, está o mal, ético, está o mal, alguien que porque se si yo le doy un especialista del ojo, que el único que se fija en el ojo no sirve. Por más que se diga la medicina alternativa, nosotros somos holísticos, nosotros nos ocupamos de la persona. Es que la medicina, la ciencia médica, la oficial, se ocupa de pie a cabeza. Si el oculista se fija nada más que el ojo, no está cumpliendo los postulados de la ciencia médica. Y así todas las especialidades. Si el traumatólogo se fija del hombro, no se fija en el corazón, en el pulmón, no es médico. La especialidad no sirve. La especialidad es para una cosa, tenemos dentro de un equipo que se ocupe de todo. Para que en la práctica no se pueda hacer, que es otra. Pero doctor, ¿usted sabe lo que hacen Sí, lo sé. en los lugares que uno va al clínico? Pues yo soy de ir al clínico, porque me gusta. De cualquier forma, por lo que veo, a usted le fue bastante bien. ¿Por qué? Porque no fui nunca al médico. No voy. Voy por obligación. Además yo pertenezco a una rama auxiliar de la medicina y conozco específicamente lo que ocurre. Es un problema mental. No hay que enfermarse, usted no se enferma. Cuando gusten, lo dice el autor y todo lo demás. Cuando ustedes gusten, contribuyo a explicar cosas de dentro de la oftalmología y la óptica que los van a asombrar mucho, por lo cual yo tengo mucho miedo de ir a los médicos. Pero cuando voy a un clínico para alguna cosa, el clínico no me mira, no me revisa, escucha lo que yo digo y me deriva al especialista. Está mal, ¿no? Esto es así en la vida. Claro que es así. Y No es no así hay la praxis. No, pero esto es así. Es así. Claro. Entonces el enfermo ¿Usted está de acuerdo conmigo? absolutamente ¿Está de acuerdo conmigo? desprotegido. Claro. No hay que ir al médico. Claro. Yo voy sangrando a la guardia. Pero está sano. ¿Está de acuerdo? Bueno, quedan algunas cosas por Hay que buscar al abogado para escribir. Bueno, perdón. Buenas noches por haber venido. Gracias por todo. Les agradecemos la presencia acá. Lo cerramos, si me permite, por la hora, porque nosotros tenemos que seguir por ahí. El sábado 14 tenemos Magos versus Charlatanes, por el profesor Enrique Carpinetti, que es un ilusionista, que puede hacer cualquiera de esas cosas que ustedes ven por televisión, o en la realidad, ¿no es cierto? A nosotros nos ha dejado bloqueados muchas veces. Y él va a hablar entonces de cosas como, por ejemplo, lo que nombró el doctor, la operación filipina, que no la practica. Hay otros que la practican, el señor la practica para demostrar que no es cierto, lo ha hecho por televisión.
Enrique Márquez es un ilusionista y ha hecho, usted lo tiene que haber visto quizás por televisión, ha hecho la misma operación exactamente que los charlatanes, con la diferencia que él es honesto y lo ha dicho y ha desafiado a la conspiración. Después tenemos toda una serie de reuniones, ¿no es cierto? Creo que ahí si no lo tienen lo pueden retirar. Virgilio, ¿Lo hacemos el otro, no? lo que quería aclarar, porque eso ya lo comenté, ¿no es cierto? Es que como surgieron muchos temas durante la charla de Aldo, hay muchas cosas que algunos, de los que son suscriptores, asociados, pero hay gente que es nueva, no sabe. Nosotros tenemos una publicación que es El Ojo Escéptico. Por ejemplo, ahí se habló de las flores de Valle. Acá tiene un muy buen trabajo tocado por... bueno, lo digo porque no sé, hay algunos que no lo conozco, yo no sé. Entonces hay algunos temas tratados, ¿no es cierto? Le digo por si a alguien le interesa después, me ve allá y ya sabe. Lo mismo le digo como colaboración, cuando puedan, vengan gente amiga y puedan comprar El Ojo Escéptico, aunque sea para regalárselo, es una colaboración para nosotros, así que cuando puedan también hagan eso. Sí. ¿Cuánto cuesta, Chiqui? Suponete que yo quiera regalar. Estos 5 pesos y los números dobles, como este, 7 pesos, que ya son 2 números últimos. ¿El último es ese, el psicodebate? Este es el último aparecido, ahora está en preparación el número 14, este es el último. Bueno, cualquier cosa los quieren ojear, los quieren ver, después venir por acá. Gracias a todos por venir, se nos ha prolongado la charla. Fue divertido, gracias. Sí. Ah, sí. Es que para encontrar una marquisa acá.